Pues ahí está la pregunta, una pregunta que realmente no tenemos todos los elementos para responder. Si Juan tuvo visiones o no, solo Dios lo sabe, pero lo que sí es cierto es esto, miren, cuando uno lee a los místicos como Santa Teresa de Jesús, si ustedes leen Castillo Interior y van leyendo desde el principio, cuando llegan ustedes al libro sexto, o sea, las sextas moradas, se van a dar cuenta que Teresa de Jesús prácticamente empieza a describir experiencias místicas. No dice secuencialmente cómo son, pero los elementos de una experiencia mística son muy similares a las visiones que tienen los apocalípticos. Entonces, yo creo que es muy probable que Juan de Patmos sí llegó a tener experiencias místicas, que él aquí expresa como visiones. En la experiencia mística o en las experiencias que él haya tenido, seguramente tuvo la experiencia de comprender el significado y el alcance de la muerte y resurrección de Cristo para gente de todos los pueblos. Y entonces de ahí le vino una certeza teológica que después ya expresó en modo de visión, utilizando elementos intertextuales con Daniel, Ezequiel, Isaías y todos los profetas que quieras. Ajá. Entonces yo creo que a la base de todo sí está una serie quizá de experiencias místicas, o quizá una sola experiencia mística, pero muy densa, muy profunda, que seguramente tuvo Juan de Patmos, y que él expresa las certezas que le dio esa experiencia, las expresa a modo de visiones. Y bien, como decía también aquí Jorge Sánchez, ¿verdad? Inspirado por Dios, escribió lo que Dios quería que él escribiera. Ajá. Inspirado por Dios, nos comunica una verdad de salvación a través de un recurso literario que es el recurso de visiones, las cuales a su vez, pues igual y los profetas antiguos sí tuvieron visiones o experiencias místicas también. Y no había una distinción entre experiencia mística y visión, no sabían hacer esa distinción y por eso ellos hablan comúnmente de visiones. Yo creo que la visión más extraña que encontramos en toda la Biblia es la de Ezequiel capítulo 1, ¿verdad? Si ustedes leen la visión de Ezequiel 1, se preguntan, pues, ¿qué tomó este señor, verdad? Porque no se entiende su visión. Él, por más que la detalla y dice, y ahí nuevamente entran los locos que creen que Ezequiel seguramente vio un ovni y está describiendo ahí una nave espacial que él no sabe qué es. Y bueno, no es que sea un ovni, es que también Ezequiel lo que trata de decirnos es de que el misterio de Dios es insondable. Ajá. Y que las descripciones que hace también son descripciones simbólicas que generalmente o en manera general, no se pueden interpretar de manera literal. O sea, cómo describe los ángeles que ve, las ruedas dentro de ruedas y cómo están girando y las luces y parece que está describiendo una nave espacial, ¿verdad? Y es donde uno piensa, no, pues con razón estos cuates del History Channel acaban diciendo que Ezequiel vio un ovni. No está viendo ningún ovni. Está expresando de una forma misteriosa el misterio de Dios, de una forma indescriptible en realidad. Es una descripción de lo indescriptible, en pocas palabras. Y lo que él está manejando no es tanto un esoterismo reservado a unos cuantos, sino un esoterismo genérico. Una forma de decirte, por más que yo te describa, no vamos a comprender al Dios insondable. Solamente Él nos expresa su voluntad de uno o de otro modo, siempre de maneras misteriosas, pero no podemos reducir toda la voluntad de Dios a una descripción llana. Muy bien, entonces, pues ahí está. Continuamos entonces aquí con nuestro texto de la relación intertextual entre Daniel y Juan. Ajá.
Pasamos acá, dice la tercera parte, momento de debilidad del creyente, del vidente. En Apocalipsis, Juan dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Fíjense, esto es algo muy común en textos apocalípticos, como también se ve hoy en el pasaje de la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan caen como muertos ante la manifestación de la identidad de Jesús. Y ya después llega Él y los levanta, ¿verdad? Como en una especie de resurrección, los levanta para que sigan adelante. Ya Daniel 10, 7, 9 escribe, o el autor de Daniel dice, yo solo, y dice, y solo yo, perdón, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Bien, ya ven que hay un dicho que dice siempre, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Ajá. Bien, no sé, aquí viene una analogía para que nos hagamos una idea de lo que está diciendo Juan de Patmos y el profeta Daniel. Hagamos una analogía. ¿Alguno de ustedes ha estado enfrente de una persona extraordinariamente hermosa, sea hombre o mujer? Así que se les caiga la baba, como decimos. ¿Verdad? ¿Alguna vez ustedes han presenciado a una persona que sea así casi como un ángel, ¿verdad? Extraordinariamente hermosa? ¿Nadie? Pues digan al menos el marido, la esposa, ¿verdad? Porque sus esposos y esposas van a ver la grabación y van a decir, ¿por qué te quedaste callado? Bueno, pues fíjense, a mí me pasó una vez que en unas vacaciones yo fui a Querétaro a estar con mis papás y mi mamá me dijo, pues vamos a la plaza comercial, una plaza que se llama Galerías, y entramos a una tienda que se llama Zara. La tienda Zara es muy grande, entonces la planta baja es para mujeres, la planta alta es para hombres, y estuvimos ahí. Entramos, como íbamos en el segundo piso, entramos a la planta de hombres, y después ya bajamos la escalera, y mi mamá se puso a buscar ahí faldas o algo así. Pero yo me di cuenta de que había una fila enorme de mujeres que iban a pagar, y había una fila de hombres en la escalera. Y todos los hombres veían hacia una sola dirección. Yo me quedé pensando, pues, ¿qué están viendo, no? Bueno, pues todos estaban viendo a una muchacha que estaba a punto de pagar por su ropa, pero era así extraordinariamente hermosa, lo más bello que habían visto mis ojos. Y todos, ¿verdad? Y todas las mujeres que estaban en fila para pagar, que iban detrás de ella, todas enojadas, ¿verdad? Y viéndola con ojos de pistola y viendo a sus maridos con ojos de pistola, así pues, ¿qué le ven a esa, verdad? Bueno, aquella muchacha iba acompañada de su mamá, ambas muy altas, más o menos de 1,80 de estatura y además con tacones, imagínense, y su aspecto, su rostro, el color de su piel y todo extraordinario, parecía una muñeca, ¿no? Decimos. Y bueno, pues ya después ya mi mamá también pagó y nos fuimos. Y entonces, en la tarde-noche, prendimos el noticiero local de Querétaro y decían, Querétaro se alegra por la visita de Miss Universo que ha estado estos días en la ciudad. Y ponen la foto y era ella. La muchacha que era Miss Universo, que fue la Miss Universo antes de la mexicana Jimena Navarrete. Ajá. Entonces esta chica ese fue el año 2009, si no me equivoco, porque Jimena Navarrete fue Miss Universo 2010. Y entonces la Miss Universo en ese tiempo actual era la que estaba en visita en Querétaro y había ido a la tienda y era la que todo el mundo estaba viendo así como si ella fuera un extraterrestre. Y esto es literal, fíjense. Ahora,
¿Qué siente una persona cuando se acerca a querer hablar con alguien así, de extraordinariamente hermoso? Pues hasta se te traba la lengua, ¿verdad? Empiezas a tartamudear o de plano no dices nada. Estás como el personaje del Big Bang Theory, ese muchacho de la India que no puede hablar ante una muchacha porque le da miedo, ¿verdad? Así sucede. Ahora imagínense, una Miss Universo, por muy bella que sea, es un simple humano. Un simple humano. Ajá. Imagínate ver a Dios. ¿Te imaginas? Imagínate ver un ser sobrenatural, un ángel, una angelita, si quieres. Bueno, pues ahí le acomodamos, ¿verdad? Con nuestros antropomorfismos, porque pues, los ángeles no tienen sexo, ¿verdad? Pero imagínate ver una realidad sobrenatural, ¿qué sentirías? Y ver a un ser humano que es un simple humano, por guapo que sea, por bonita que sea, es un simple humano tan necesitado como tú, como yo, que todos los días tiene que comer, todos los días tiene sufrimiento, todos los días tiene frío y calor, le pasa lo mismo que a ti, se encuentra en situaciones de adversidad, retos familiares, desconsuelos, etcétera. Si eso experimentas ante un simple humano, ¿cómo te sentirías ante una realidad sobrenatural? Ujú. Entonces ahí uno va entendiendo por qué los videntes caen rostro en tierra cuando tienen la presencia de lo divino. Ajá. Entonces ahí entendemos, no es solo un recurso literario, expresa una realidad de experiencia. Cuando alguien tiene una experiencia de lo sobrenatural, como decimos o como dicen los libros, cae de bruces. Caes rostro en tierra, casi, casi adorando lo que allí está. Ajá. No lo entendemos, pero sí percibimos la dimensión de su grandeza. Ujú. Y percibimos también la diferencia radical respecto a nosotros, porque comprendemos nuestra fragilidad, nuestra limitación ante esa realidad sobrenatural. Viene después intervención de este ser que aparece y asigna una misión. Tenemos el texto de Daniel, es muy largo, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden leer con calma. Vamos a limitarnos al texto de Juan, que retoma de Daniel muchos elementos, sobre todo estos subrayados. Dice, él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Hasta ahí el texto. Entonces, como les digo, aquí lo que pongo subrayado es tomado muy semejante de Daniel, por ejemplo, aquí el versículo 14, y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Y ahí está entonces el texto. Entonces les digo, además de los elementos intertextuales, en el fondo es que este estar rostro en tierra y dejar que aquel ser sobrenatural con su iniciativa le toque a uno y le dé una encomienda, eso es la actitud propia religiosa. Es decir, cuando uno experimenta de frente a uno la grandiosidad de Dios, su esplendor, como el relato del Evangelio de hoy, ¿qué hace uno sino admirarse? ¿Qué hace a uno sino reconocer su lugar ante Dios? El postrarse ante el misterio y dejar que el misterio mismo venga a mí, me toque, me modifique, me transfigure literalmente. E incluso si Dios cree conveniente, me da una misión. ¿Voy a cumplir esa misión? Pues claro, o sea, si este Dios tan magnífico me ha elegido para algo, yo le entro, ¿verdad? Con su gracia y poder,
pues adelante. Y es más que nada por confianza, por confianza. Así como tú, Dios, confías en mí, pues yo también confío en ti y le entro a lo que me pidas, sabiendo que tú caminas conmigo, sabiendo que tú, pues, me protegerás también. Claro que esa disposición es lo que llamamos realmente la verdadera disposición religiosa. Admirados de ese Dios que es bueno, nos ponemos a su disposición. Muy bien, entonces de esto, fíjense, nos preguntamos también por el contexto vital de los relatos. Lo más importante en el estudio de una forma o un género literario es el contexto vital en que los textos comparados fueron producidos por sus respectivos autores. Entonces vemos aquí primero a Apocalipsis. En el caso de Apocalipsis, el vidente se presenta como un siervo de Jesús, conocido por las comunidades que lo leen. Es alguien considerado un profeta, testigo y hermano en la fe, que comparte con ellos una experiencia común. Es alguien solidario y cercano a sus oyentes dentro de un clima de destierro y de persecución por su fidelidad a la palabra de Dios y al testimonio que da de Jesús. La visión es descrita dentro de unos marcos cronológicos y político determinados, o sea, entre los años 93 y 96 del siglo I y hacia la fase final del gobierno de Domiciano, emperador. El autor emplea la pseudonimia al presentarse en primera persona como alguien importante para sus lectores dentro de una tradición, siendo consciente de dirigirse a un tipo de auditorio, por eso emplea el sintagma vuestro hermano. La sintagma es una pequeña expresión que tiene una unidad de sentido, para enfatizar una pertenencia a una familia espiritual común. Al emplear desde el inicio la palabra tribulación, el autor del Apocalipsis indica el contexto vital que comparten el autor y la comunidad lectora. Están en persecución. El estilo empleado por el autor da a entender que se trata de una tribulación difícil, continuada y agobiante, pero siempre cae bajo el control de Dios. Esta obra busca motivar la perseverancia de sus oyentes ante tal tribulación, pidiéndoles que depositen su confianza en Jesús y en Dios. Es muy aventurado tratar de encuadrar el libro de Apocalipsis en una fecha precisa, pues las alusiones a datos históricos como el Templo de Jerusalén, la leyenda de Nerón redivivo y su nombre son probablemente alegóricas, es decir, tienen un significado simbólico, ¿verdad?, que va más allá de lo que está plasmado, entonces no debe haber una interpretación literal del texto. El único punto de orientación es la tibieza de las iglesias de Asia Menor, que se supone que eran comunidades de renombre. Es casi improbable que se haya escrito en tiempos de Nerón, ya que él persiguió a cristianos solo de la ciudad de Roma, a quienes responsabilizó del incendio del año 64. En cambio, Domiciano, que gobernó del 81 al 96, ordenó una persecución de los cristianos de las regiones a las que pertenecieron las 7 iglesias destinatarias del Apocalipsis. Por esto mismo, Ireneo, Eusebio de Cesarea y Jerónimo ya estimaban que la redacción del Apocalipsis tuvo que haberse dado en tiempos de Domiciano. Ahora bien, ese fue el contexto vital en el que surge la redacción del libro de Apocalipsis. Nos preguntamos ahora sobre el contexto del libro del profeta Daniel, ¿verdad? La situación vital. Los capítulos 7 al 12 de Daniel no constituyen la única obra apocalíptica judía. El capítulo 10 de Daniel forma parte de la segunda parte del libro, donde expresan visiones sobre el futuro de Israel. Concretamente, los capítulos 10 al 12 presentan los sucesos de la caída del imperio persa hasta la persecución del pueblo israelita y la derrota del perseguidor. Por tanto, se escribieron después, o sea, no son del siglo VI antes de Cristo, sino después. En la segunda parte del libro del profeta Daniel, el autor emplea un estilo autobiográfico. Es muy probable que el autor redactó los capítulos 7 al 12 del libro del profeta Daniel para consolar a los israelitas en tiempos de Antíoco IV Epífanes. Ahí estamos en el siglo II antes de Cristo. Entonces
Entonces, Antíoco IV gobernó del 175 al 164. El libro no fue aceptado en el canon de los profetas mayores, ni es mencionado por Jesús ben Sirá en el elogio de los patriarcas que aparece en los capítulos 44 al 50 del Siráside. Por otro lado, el primer libro de Macabeos, capítulo 2, versículos 59 y siguientes, menciona a Daniel, pero también hace alusión a eventos ocurridos bajo Antíoco IV Epífanes. Es probable entonces que el libro de Daniel haya sido redactado entre el 167 y el 163 a.C., justo después de la huida de Antíoco IV, basándose en antiguas tradiciones sobre algún judío desterrado llamado Daniel, quien vivió en la época persa. Es casi seguro que los capítulos 7 al 12 del libro del profeta Daniel constituyan la primera obra apocalíptica que fue aceptada en la Biblia hebrea después de que el emperador Adriano expulsó a los judíos de Jerusalén en el año 135 ya de nuestra era cristiana. Como conclusión, tras presentar los elementos básicos de la forma literaria visión apocalíptica y sus rasgos más sobresalientes, se han expuesto dos textos bíblicos provenientes de contextos vitales separados en el tiempo, pero similares en cuanto a las circunstancias. Se ha visto la influencia literaria de la estructura de Daniel 10 sobre Apocalipsis 1 y, sobre todo, se ha dado un resumen del contexto vital de cada autor, según lo que hasta ahora sabemos al respecto. Quizá ya con el tiempo sepamos incluso más detalles. Se puede concluir de lo hasta aquí estudiado que los movimientos apocalípticos surgidos, al parecer desde el siglo III a.C., se configuraron en un modo concreto de pensamiento y han heredado al mundo un género literario propio y bien definido que sigue suscitando interés en los lectores de hoy. Los autores de Daniel 10 y Apocalipsis 1 han dejado a la posteridad obras de este género que sigue causando fascinación en el mundo actual. No obstante, lo más importante es que el conocer tanto los géneros como sus contextos de origen nos permite realizar una mejor interpretación sin hacer violencia a los textos. Finalmente, recordemos que los métodos de investigación bíblica han de complementarse, pues los métodos diacrónicos han de ser enriquecidos con los métodos sincrónicos y con el estudio cada vez más profundo de categorías antropológico-culturales y de otros tipos de acercamientos. Recordemos aquí entonces, los métodos diacrónicos son aquellos que analizan un texto en sus etapas de producción, ¿verdad? Es decir, se analiza en un texto qué tradiciones están detrás. ¿Eran tradiciones orales? ¿Eran tradiciones escritas? ¿Había intertextualidad? Etcétera. También se hace ahí crítica literaria, crítica histórica de las formas literarias o de los géneros literarios utilizados. Se hace también un estudio de comparación de manuscritos que llamamos la crítica textual para identificar qué textos influenciaron a qué otros dentro de las 5.700 copias que hay de todo el Nuevo Testamento en el mundo. Hay que identificar cuáles manuscritos fueron los principales que influenciaron la redacción de otros manuscritos, ¿verdad?, que influyeron en ellos. Y, por ejemplo, dentro de los métodos sincrónicos, pues está el análisis narrativo, la exégesis retórica, la exégesis canónica, ¿verdad?, que es el punto, que toma como punto de partida el hecho de que los libros de la Biblia están inspirados por Dios. Y bueno, y aparte los métodos de aproximación, como por ejemplo puede ser de antropología cultural, que nos ayudan a comprender mejor el contexto cultural, es decir, el contexto vital del que surgieron los textos bíblicos. Entonces, fíjense, todo va de la mano. Métodos diacrónicos, métodos sincrónicos y estudios de aproximación desde ciencias humanas, todo esto es complementario y nos ayudan a entender mejor lo que les decía, el acotamiento para las interpretaciones que son pertinentes en textos simbólicos como los textos apocalípticos, que están plagados de símbolos y que por tanto son susceptibles de múltiple interpretación, pero que esas interpretaciones siempre deben estar acotadas
por los contextos lingüísticos, situacionales, contextuales, referido ahí a lo sociológico, a lo sociopolítico. Fíjense, hablo de esto de lo sociopolítico porque se fijan cómo siempre hay una relación entre literatura apocalíptica y revueltas políticas. ¿Ya? La apocalíptica va de la mano con circunstancias políticas que aquejan al pueblo. Sometimiento extranjero, atentado contra las instituciones religiosas, contra los valores centrales de una religión. Ajá. La revista Arqueología Mexicana ha publicado ahora un número, no recuerdo si es el ordinario o el especial, que habla de la apocalíptica mesoamericana. Sería interesante que ustedes fueran por ahí a un Sanborns antes de que nos vuelvan a cerrar las tiendas en caso de semáforo rojo, ¿verdad? Que puedan ir, por ejemplo, este mismo fin de semana y adquieran la revista Arqueología Mexicana que habla sobre los apocalipsis mesoamericanos. Y es interesante, sería un trabajo muy interesante de comparación, de una lectura comparada de perspectivas apocalípticas en Mesoamérica y en la Biblia. Ajá. O en otras partes, en otras culturas del mundo. ¿Por qué existe este concepto de lo último? ¿Por qué existe la idea siempre relacionada con cataclismos, con mensajes, con augurios, con hombres sabios que saben interpretar el significado de los acontecimientos? Uh-huh. Ahí está una invitación, una exhortación a que abramos el panorama, ¿verdad? Veamos cómo también en culturas completamente ajenas a la Biblia también existían expectativas de este tipo. Uh-huh. Y siempre tienen que ver con circunstancias sociales a las que no se les da solución. O sea, problemas políticos, sociales, económicos, no sé, que afectan a los pueblos. Y entonces en esos ambientes siempre surge una expectativa de la intervención de los dioses para acabar con el mal, para regenerar a los pueblos, no sé, para rediseñar la creación incluso. Pues muy bien, ya con eso terminamos nuestra sesión de hoy, nuestra videoconferencia, y les queda de tarea ver ese video, ¿verdad? Ese pequeño video sobre Apocalipsis. Eso ahí lo tienen ustedes en la plataforma. Voy a poner aquí entonces, a compartir lo que es la pantalla de la plataforma. Entonces tenemos aquí en esta parte que dice, perdón, vamos para acá atrás. La actividad 10, ver el video, sobre todo de los minutos 1 al 10:18 relativos a los jinetes de Apocalipsis. Si ustedes hacen clic en este video y van a ver básicamente estos 9 minutos, donde hablo ahí de los jinetes. Ya ustedes, si tienen tiempo, pues ya ven todo el video, que dura como 50 minutos más o menos. Y también tienen ustedes la entrevista que me hizo Roberto Farril en su canal de televisión o su programa del Pulso de la Fe. No sé si les he dado la dirección de esa entrevista. Creo que no, ¿verdad? O díganme ustedes, ¿si lo han recibido o no? No lo he visto personalmente, pero si nos hace favor de reenviarlo, si ya lo envió, será mucho mejor. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces déjeme revisar aquí. Para mandárselos de una vez, miren, aquí está. Módulo 5, profundización. Y aquí está. Entonces ahí les he pasado aquí en el chat de grupo del módulo 5 el vínculo donde en un programa de televisión Roberto Farril me invitó para hablar del libro del Apocalipsis. Ajá. Y ahí viene entonces
Ajá. Y ahí viene entonces explicado, bueno, muchas cosas que me va preguntando Roberto Farril, así en general sobre el libro del Apocalipsis. Y también les digo, están los 9 minutos del video que les puse, ahí de los jinetes del Apocalipsis, cómo se interpretan esto de los jinetes del Apocalipsis, que ahora en tiempos de pandemia no falta el que cree que ya la pandemia es uno de los jinetes, ¿verdad? Pues forma parte, digamos, de uno de los jinetes, porque finalmente sí hay un jinete relativo a las pestes, a las enfermedades, donde en general entran todas, ¿no? No solo el coronavirus. Pero sí es importante tener este entendimiento de la fe para comprender que estas fuerzas representadas en jinetes, en caballos, siempre van a estar presentes en la historia de la humanidad. No creamos que solo al final de los tiempos vendrán los jinetes, ¿no? Los jinetes siempre han estado con la humanidad. Siempre estos caballos, el caballo negro, verde, el rojo, siempre han estado ahí. Y el caballo blanco, que es, hay dos líneas de interpretación. Quienes creen que, bueno, el caballo blanco y su jinete representan a Cristo y su fuerza, o bien esa es la interpretación que le da Hugo Bani, por ejemplo, un gran especialista de Apocalipsis, Hugo Bani, y hay otro que es Javier Picasa, que considera que no, que ese primer jinete puede representar al Imperio Romano, que quiere mostrarse como principio de civilización, pero en realidad es pura mentira y poder, ¿verdad? Es puro engaño, pura mentira. Pero esa es la interpretación que él da. ¿Verdad? Yo me inclino a pensar más en la línea de Hugo Bani. El primer jinete, el jinete blanco, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque va al principio, porque va inaugurando la historia. Va al principio porque es una forma de decir, pase lo que pase, Dios camina con nosotros. Pase lo que pase, siempre la perspectiva de la fe ayuda a superar lo que los otros jinetes van a ir haciendo. Ajá. Que el jinete de la guerra, la violencia, la muerte, el jinete de la injusticia, el jinete de las enfermedades, las pestes, ¿verdad? Todos estos que son siempre retos y desafíos que la humanidad ha tenido a lo largo de los miles de años y seguirá teniendo. No obstante, siempre el saber que Cristo nos acompaña, que Cristo está con nosotros, que Él nos da la sabiduría del discernimiento para no dejarnos vencer por los retos y las fuerzas negativas. Todo eso nos hace siempre triunfar con Él, triunfar con Cristo, sobresalir y perseverar en medio de los embates y adversidades que siempre va a haber contra los seguidores del Señor. Muy bien, pues entonces me parece que ya con esto terminamos. Ya agradezco a todos ustedes su participación y que sigan con entusiasmo para que hagan ahí su última evidencia de aprendizaje. Si alguien todavía no ha entregado, yo me he dado cuenta que por ahí hay creo como 5 alumnos que todavía no entregan ninguna evidencia. Están registrados, al menos en la plataforma, 25 alumnos y más o menos solo 20 han ido entregando tareas. Entonces, yo lo que voy a hacer es abrir nuevamente la temporización de todas las tareas para que se cierre hasta mañana sábado, de modo que yo el domingo acabe de calificar a todos. Entonces, los que me deben todas las evidencias, todavía tienen chance para hacerlas. Entonces voy a abrir la temporización para que puedan subir sus tareas retrasadas, los que todavía faltan, y que puedan terminar todos los que ya están avanzados. Ajá. Bien, también quiero comentarles, dentro de unos días voy a hacer la presentación de mi tesis doctoral en el IFTIM, el Instituto de Formación Teológica para Institutos Misioneros, y también después, aquí entrado ya el semestre, voy a hacer la presentación de mi tesis aquí en la universidad. Entonces, igual yo tengo muchos ejemplares de la tesis que me han dado de parte de la tienda, ¿verdad? De lo que es el kiosco. ¿Se acuerdan que hay un kiosco de venta de libros? Entonces, si alguien se interesa en mi tesis doctoral, está larga, son más de 700 páginas.
¿verdad? Yo voy a subir próximamente a mi canal de YouTube una breve explicación de mi tesis y la referencia, ¿verdad? La tesis tiene un costo de 430 pesos, es el costo que le ha puesto la universidad. Y ya nada más, si alguien necesita un envío para que se mande la tesis a su dirección, pues se cobra el envío aparte, ¿verdad? Entonces son 430 pesos que cuesta la tesis, más el envío. Y ya aquí me dijo el señor de la venta del kiosco que él utiliza Mexpost, ¿verdad? Entonces, ya sea que se dirijan a mí o que se dirijan a la página de la universidad, el costo es el mismo de la tesis y ya nada más para el envío yo sí necesito que me den pues su dirección y me digan si en Mexpost les llega como en 15 días a su casa. Llegaría la tesis ya directamente a su casa, ya para que ustedes la puedan leer ahí en sus ratos cuando estén aburridos. Cuando ustedes tengan ahí, no es cierto, cuando tengan este deseo de conocer más, porque fíjense, el texto que yo abordo es un texto apocalíptico, es la 2 Corintios 12, cuando Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo y escuchó palabras inefables que no están permitidos a un hombre o que ningún hombre es capaz de expresar. Entonces, ese es el pasaje que yo abordo a lo largo de la tesis, y entonces lo que yo hago es elaborar una metodología exegética nueva para, para poder explicar este pasaje. Muy bien, entonces dice Panchita Martínez, ¿a qué hora cerrará la plataforma mañana? La pregunta a la medianoche. Mañana sábado a medianoche, hora de Ciudad de México, que son las 10 de la noche de Hermosillo, para los que son de Hermosillo. Es el tiempo límite para que ustedes puedan subir todas sus tareas, todas las evidencias que les falten, ¿verdad? Yo entrego calificaciones el lunes, así que yo nada más tengo el domingo para calificar lo que falte de calificar. Entonces, les sugiero ahí que no se retrasen mucho, sobre todo esos 5 que aún no han entregado ninguna evidencia, apúrense, porque pues además no se regalan calificaciones, ¿verdad? Si no hay tareas, si no hay evidencias, no puede haber calificación aprobatoria. Entonces, hagan sus tareas, aunque sea a mano, y le toman una foto con su celular, ¿verdad? Hacen sus tareas así, les toman su foto, graban estas fotos así en secuencia, o las pueden cargar en un PowerPoint y lo graban como PDF y lo suben. Suben a la plataforma el PDF y ya yo puedo ver ahí sus tareas. Ya algunos de ustedes lo han hecho así. Y está muy bien, así también se ahorra mucho esfuerzo a la hora de querer escribir una tarea o hacer algo así. Pueden valerse de alguien, algún sobrino, algún nieto que les ayude a convertir en PDF su tarea y ya. El chiste es de que en la plataforma quede la evidencia de que ustedes entregaron, porque eso también el padre Félix y Julio Muñoz, que son los que revisan la plataforma, ellos se dan cuenta si realmente los alumnos hicieron sus tareas o si los maestros estamos regalando calificaciones, ¿verdad? Bien, pregunta Félix Filoberto. Padre, aparte de la tesis doctoral del doctor Ricardo Aguilar, un servidor, ¿qué otra fuente fidedigna nos habla de la autoría del Apocalipsis? Pues miren, sobre la autoría del Apocalipsis no es que haya una palabra definitiva. Les digo, Eusebio de Cesarea, en el libro Historia Eclesiástica, redactado en el siglo IV, porque él era conocido del emperador Constantino, Eusebio de Cesarea dice que a él le han llegado noticias de que el autor de Apocalipsis es un tal Juan el Presbítero y que es diferente de Juan el Apóstol, autor del Evangelio. Prácticamente hasta ahí, ¿verdad? Entonces, Eusebio de Cesarea dice, a mí me ha llegado esta noticia, solo Dios sabe cuál es la verdad, pero bueno, de ahí para acá entonces muchos especialistas se inclinan a pensar que el autor de Apocalipsis es el autor del Evangelio, otros dicen que no, basándose en Eusebio de Cesarea y en otros. Pero, por ejemplo, cuando uno hace un estudio de crítica literaria de ambos textos, pues sí, uno se da cuenta de la gran diferencia que hay en el pensamiento de base. O sea, el autor de Apocalipsis
no comparte toda la perspectiva del evangelista Juan. Pertenece a la escuela juánica, eso sí, pero su forma de pensar es distinta. Bien, María Tita dice, analizando la clase de hoy nos da a entender que un texto apocalíptico siempre va acompañado de visiones. Quiere decir que Mateo 25, 31 al 46, o sea, el pasaje del juicio final, se considera un texto apocalíptico. Se considera el texto apocalíptico no tanto por la visión, porque Jesús más bien está describiendo lo que sucederá cuando sea el juicio final, no está hablando de una visión. Lo que hace que se considere apocalíptico es la temática. Es una temática escatológica, es decir, que habla de la condición final de los humanos, que es cielo o infierno, pero va describiendo algo sobrenatural, que es el juicio final como tal. Ajá. Entonces, en cuanto al tema, es apocalíptico, porque muestra la revelación del Hijo del Hombre como rey, que a su vez también está presente en los más insignificantes, lo cual es un acto de revelación eso, pero está describiendo a Jesús algo que va a ocurrir en el futuro, no está describiendo una visión que él tuvo, ¿no? Pero sí habla de un tema escatológico, un tema del final de los tiempos y del que él mismo dice, él va a ser el protagonista, él va a ser quien haga el juicio. Ahora, en cuanto al texto de hoy, fíjense, un texto apocalíptico, o sea, aquí hablamos de un texto de revelación apocalíptica, de cómo un ser sobrenatural revela a un hombre a través de una visión interpretada, revela un designio de Dios. Y le da un mandato, escribe lo que has visto. No es el único recurso apocalíptico, pero sí es un recurso de visión apocalíptica. Entonces, toda visión apocalíptica tiene estos elementos. Eso es lo que hemos abordado hoy. Muy bien, si ya no hay más preguntas, entonces recuerden, si no tienen cuenta de Gmail, abran una cuenta de Gmail que sea gratuita para que ustedes puedan suscribirse a mi canal de YouTube y ahí voy a ir subiendo continuamente videos todo el año. Todo el año voy a estar subiendo videos de animación bíblica de la pastoral, de exégesis bíblica, comentarios a algunos evangelios de domingo, desde enfoque precisamente exegético, teológico, todo esto, ¿verdad? Y todo lo van a obtener gratuitamente, simplemente ustedes pueden suscribirse y les va a ir, el sistema les va a ir mandando un correo de cada vez que yo suba un video, les va a avisar. ¿Ya? El padre, el doctor Ricardo Aguilar ha subido un video para que lo veas. Entonces ya le picas y ya lo puedes ver. Y pueden ustedes también sugerir a otros conocidos, o sea, si me ayudan a difundir, el chiste es abrir más el espacio, ¿verdad? Llegar a más gente. Ahora con esto de la pandemia que lamentablemente se está extendiendo, la gente necesita formación y nosotros estamos disponibles para formar, ¿verdad? Porque pues hemos consagrado la vida a la evangelización. No nos vamos a limitar porque haya una pandemia. Tenemos que buscar modos de llegar a más gente con contenidos realmente importantes, ¿verdad? No contenidos de distracción o entretenimiento, sino contenidos de verdadera formación, que nos ayudarán también a dar un mejor servicio a la iglesia, aunque estemos distanciados físicamente. ¿Cómo la ven? Entonces, también si ustedes quieren poner algún comentario ahí en YouTube, ustedes pueden entran, ven un video, aparte de suscribirse, pueden ustedes comentar algo o hacer una pregunta. Yo puedo responderles ahí en la lista de comentarios a los videos, yo puedo responderles sus preguntas también. ¿Sale? Y así nos ayudamos todos, porque finalmente estos tiempos de pandemia son tiempos de creatividad, ¿verdad? Hay que aprovechar incluso lo que es limitante para buscar nuevas formas de hacer llegar el Evangelio a todos. ¿Ok? Pues muchas gracias a todos. Esta ya es, sí, adelante, Celsa, active su micrófono y la escucho. Padre, yo le agradezco muchísimo que comparta todo lo que sabe, su sabiduría con nosotros y sobre todo conmigo y la paciencia que nos tiene.
Y Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Muy bien, Gracias y pues, buenos días a todos, gracias, padre. Juan. Muchas gracias, don Juan. Muy Muchas bien. gracias, Padre Ricardo. Aquí tiene a una fiel seguidora. Gracias, gracias. Así es. Muy Padre, bien. muchas Gracias, padre. gracias. Muchas gracias por Gracias. todo. Ya ahí le dejé un mensajito, pero igual de parte de todos y de parte del equipo de la federación, pues agradecerle todo este tiempo y disposición que tuvo para con nosotros. Sabemos Sí, que era gracias. una videoconferencia y usted muy amablemente y en toda la disposición nos aperturó estos espacios que han sido muy buenos, considero yo que para todos. Muchísimas gracias, Padre. Dios le bendiga. Súper importantes. Sí, gracias. Incluso le escribí ahí al padre Pepe para Ujú. comentarle que me dijo ahí de la asamblea que va a ser en Cancún ahora. Sí, en Pero Cancún. le digo, pues mira, yo tengo clase por acá, pero con gusto participo y si necesitan una conferencia, yo estoy ahí, como dicen, puesto como un calcetín, ¿verdad? Eso es todo, Padre. Estamos Sí, muy a bien. la orden. Bien. Muchas gracias por todo. Les doy la bendición, el Señor esté con ustedes. Y con Con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.